Bienvenidos a mi México antiguo y querido. Hoy viajaremos a la década de los 70, una época de grandes cambios y recuerdos inolvidables, autos clásicos en las calles, camiones ballena, anuncios que hoy son vintage y tiendas de autoservicio que ya no existen. En este video recordaremos 17 elementos que marcaron la vida cotidiana de esos años, tradiciones, lugares, productos y costumbres que definieron a toda una generación. Si viviste los 70, despertarás nostalgia. Si no, conocerás un México muy distinto al de hoy. Acompáñanos en este viaje y cuéntanos en los comentarios qué recuerdas de aquella época. No olvides suscribirte para seguir explorando juntos la historia de México. El Zócalo de la Ciudad de México siempre ha sido el corazón de la capital, pero en los años 70 tenía un ambiente muy distinto. Las calles estaban llenas de autos clásicos y el tránsito era mucho más tranquilo que en décadas posteriores. La Catedral Metropolitana se imponía con su arquitectura majestuosa, mientras los transeúntes lucían el estilo típico de la época, pantalones acampanados, camisas llamativas y peinados voluminosos. El paisaje urbano incluía grandes anuncios publicitarios, algunos tranvías aún en funcionamiento y voceadores ofreciendo el periódico del día. Era un punto de encuentro para todos, oficinistas, comerciantes y turistas que visitaban la capital. Con los años, el Zócalo se ha modernizado, pero para quienes vivieron los 70 sigue siendo un recuerdo vivo de una ciudad de México que ya no existe. Inaugurado en 1964, el Museo Nacional de Antropología aún era una novedad en los años 70. Su arquitectura moderna, obra de Pedro Ramírez Vázquez, destacaba por el famoso paraguas central y sus amplias salas, convirtiéndolo en un símbolo del México contemporáneo. En esa década, era una visita obligada para estudiantes y turistas que buscaban conocer la riqueza cultural del país. Allí se exhibían piezas icónicas como la Piedra del Sol y la escultura de Coatlicue, esenciales para entender las civilizaciones mesoamericanas. Las visitas escolares eran constantes y, para muchos niños, representaban su primer contacto con la historia antigua de México. Recorrer sus pasillos y ver los grandes dioramas dejaba una impresión que perduraba. Hoy sigue siendo uno de los museos más importantes del mundo, pero en los 70 tenía una mística especial, un símbolo del orgullo nacional y del México moderno que emergía. Si lo visitaste en esa época, cuéntanos en los comentarios. Inaugurado en 1968 para los Juegos Olímpicos, el Palacio de los Deportes aún era una obra reciente en los años 70. Su domo de cobre y diseño innovador lo convirtieron en un referente de la Ciudad de México. En esa década, además de eventos deportivos y conciertos, el recinto albergaba uno de los acontecimientos más esperados por muchas familias, la Feria del Hogar. Ahí se reunían cientos de expositores que ofrecían muebles, electrodomésticos, ropa y juguetes. En una época sin grandes centros comerciales, la Feria del Hogar se volvió una tradición familiar. Las personas acudían a conocer novedades, participar en rifas y disfrutar de espectáculos, incluso con la presencia de figuras de la televisión. Para quienes vivieron los 70, este evento es un recuerdo imborrable, una celebración que marcó la vida cotidiana y quedó grabada en la historia de la Ciudad de México. En los años 70, Paseo de la Reforma ya era una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México. Su paisaje estaba marcado por grandes construcciones, oficinas y centros financieros que reflejaban el crecimiento económico de la época. Destacaba el edificio de bonos del Ahorro Nacional, símbolo de la solidez financiera y de la promoción del ahorro. Con el tiempo desapareció, quedando solo en la memoria de quienes recorrieron Reforma en esos años. Otro edificio notable era el de Recursos Hidráulicos, una imponente obra que representaba el esfuerzo por modernizar la infraestructura hídrica del país. Aunque aún existe, ha sido modificado con los años. Caminar por Reforma en los 70 era muy diferente. Menos tráfico, aire más limpio y la sensación de una ciudad en plena transformación. En los años 70, moverse por la Ciudad de México era muy distinto. Uno de los transportes más recordados eran los camiones ballena, llamados así por su gran tamaño y la insignia metálica con forma de ballena en el costado. Comenzaron a circular a inicios de la década y se distinguían por su estructura robusta y gran capacidad.
Aún así, en horas pico iban llenos, con pasajeros de pie e incluso colgados de las puertas traseras. Muchos provenían de reconstrucciones de vehículos anteriores, las vitrinas de los años 60. Su vida útil fue corta, su carrocería poco práctica y el desgaste acelerado hicieron que fueran reemplazados a finales de los 70 e inicios de los 80. Para quienes vivieron esa época, los camiones ballena fueron parte esencial del paisaje urbano y un símbolo del transporte público en una Ciudad de México que seguía expandiéndose. La década de los 70 fue clave para el boxeo mexicano. México consolidó su prestigio internacional gracias a figuras legendarias que marcaron una época. Entre ellas destaca Rubén Púas Olivares, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia. Con su pegada poderosa y estilo agresivo, conquistó títulos mundiales en peso gallo y pluma, convirtiéndose en un ídolo nacional. Otro referente fue Miguel Canto, campeón de peso mosca. Su técnica impecable y defensa precisa le permitieron mantener su título en múltiples ocasiones, ganándose el respeto de aficionados y expertos. El boxeo no solo se vivía en las arenas, sino también en los hogares, donde las peleas televisadas reunían a familias enteras. Las narraciones intensas y el carisma de los pugilistas hacían de cada combate un evento especial. El legado de estos campeones sigue vigente. Para muchos, los años 70 fueron una época dorada en la que México se consolidó como potencia mundial en el boxeo. En los años 70, la publicidad en México empezó a consolidarse como una herramienta clave para posicionar marcas y una de las más destacadas fue Cerveza Corona. A diferencia de su imagen internacional actual, en esa época enfocaba sus anuncios en la belleza natural del país. Mostraban playas vírgenes, montañas y paisajes soleados, reforzando la idea de que una Corona bien fría era el complemento ideal para disfrutar de la naturaleza. Las imágenes de personas relajándose en la arena con una cerveza en mano se volvieron un sello de la marca, transmitiendo orgullo nacional y conexión con el entorno. Esta estrategia ayudó a que Corona se convirtiera en una de las cervezas favoritas de México. Aunque su enfoque publicitario cambió con los años, en los 70 sus comerciales evocaban un México tranquilo y lleno de belleza natural. Si recuerdas esos anuncios, seguramente ya te llegó la nostalgia. Antes de los supermercados modernos, en los años 70 las grandes cadenas de autoservicio comenzaban a transformar la manera de comprar en México. Comercial Mexicana, Gigante y Aurrerá eran algunas de las más importantes. Un detalle muy recordado son las clásicas bolsas de papel con el logotipo de cada tienda. Resistentes y prácticas, formaban parte esencial de la experiencia de compra. Con el tiempo, Gigante y Aurrerá desaparecieron y Comercial Mexicana fue sustituida por nuevas cadenas. Curiosamente, hoy las bolsas de papel han regresado por motivos ecológicos, pero en los 70 simplemente eran parte de la vida diaria. Muchos recuerdan el sonido de las bolsas llenas y la emoción de llevar los víveres a casa en una época de modernización económica. Y como hemos visto en otros videos del canal, otro elemento que transformó la movilidad en los 70 fue la expansión del metro. Inaugurado en 1969 con solo 3 líneas y convertido en la década siguiente en un pilar del transporte en la capital. En los años 70 se construyeron varias líneas del metro que siguen operando hoy, como la línea 3, Indios Verdes, Universidad. Y la línea 4, Martín Carrera, Santa Anita. Su expansión conectó nuevas colonias y permitió traslados más rápidos y eficientes. Además, su diseño y tecnología lo convirtieron en uno de los sistemas más avanzados de América Latina. Viajar en metro era una experiencia distinta, trenes con un diseño más clásico, boletos de cartón que costaban apenas unos centavos y un servicio mucho más confiable que los autobuses de la época. En 1971 nació uno de los programas más queridos de la televisión mexicana, El Chavo del Ocho. Originalmente transmitido en el Canal 8, pasó al Canal 2 tras la fusión de Televisión Independiente de México con Telesistema Mexicano. Las aventuras del Chavo, La Chilindrina y Don Ramón se volvieron un fenómeno cultural, con frases y momentos que aún permanecen en la memoria colectiva. En los años 70, sintonizar El Chavo del Ocho era disfrutar de humor sencillo y personajes entrañables que terminaron trascendiendo fronteras y marcando a generaciones enteras.
La música disco dominó la segunda mitad de los 70 y México no fue la excepción. En 1979, Fiebre del 2 debutó en televisión, trayendo el glamour, el baile y la moda de la época. Transmitido por el Canal 2 y conducido por Khalid O'Brien, Leticia Perdigón y Fito Girón, el programa reflejaba la fiebre disco que arrasaba en todo el mundo. Con luces de colores, esferas de cristal y pistas iluminadas, Fiebre del 2 se convirtió en un espacio donde los jóvenes mostraban su talento en la pista. Además de concursos, presentaba coreografías y las tendencias musicales que marcaron a la generación. Aunque estuvo poco tiempo al aire, dejó una huella profunda en quienes vivieron esa era de efervescencia cultural. En esos mismos años, la Ciudad de México experimentó un crecimiento sin precedentes. La expansión del metro, nuevas presas, carreteras y sistemas de riego, así como la urbanización de zonas periféricas, transformaron la capital. Avenidas como Reforma e Insurgentes se ampliaron y el transporte público se modernizó con los camiones ballena y la consolidación del metro. Este desarrollo trajo grandes cambios, pero también implicó la desaparición de zonas tradicionales y retos ambientales y sociales que se volverían más evidentes en décadas posteriores. En 1970, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cumplió 200 años, celebrando su fundación de 1770. El aniversario se conmemoró con campañas publicitarias en prensa y televisión, promoviendo un sorteo especial con un premio mayor de 30 millones de pesos, una cifra enorme para la época. La lotería, ya arraigada en la cultura mexicana, utilizó boletos de diseño clásico que resaltaban su historia y su labor social. Se promovía la idea de que jugar no solo era una oportunidad de ganar, sino también una forma de apoyar la asistencia pública. Aunque la institución ha seguido evolucionando, sus campañas de los 70 permanecen en la memoria de quienes soñaron con hacerse millonarios en esa década. Y si hablamos de íconos del cine mexicano en los 70, El Santo ocupa el primer lugar. Rodolfo Guzmán Huerta, el enmascarado de plata, se volvió leyenda con películas llenas de acción, lucha libre y toques de ciencia ficción y terror. Sus aventuras lo enfrentaron a vampiros, momias, hombres lobo y científicos locos. Cintas como Santo y Blue Demon contra Drácula y El Hombre Lobo 1973 o Santo contra la Magia Negra 1973 fueron éxitos de taquilla y atrajeron a miles de fans. El cine de luchadores definió toda una era, y las películas de El Santo siguen siendo un legado querido del entretenimiento popular de los 70. El cine Mariscala fue una de las salas más emblemáticas de la Ciudad de México en los años 70. Conocido por proyectar los estrenos más esperados, ofrecía una cartelera que iba desde cine nacional hasta éxitos de Hollywood. En 1972, películas de acción, lucha libre y westerns llenaban sus pantallas, atrayendo a públicos de todas las edades. Era común ver largas filas para comprar boletos y disfrutar la función con palomitas en mano. Aunque hoy ya no existe, para muchos sigue siendo un símbolo de la época dorada del cine en la capital. El Festival de Avándaro, celebrado el 11 y 12 de septiembre de 1971, fue el evento de rock más icónico en México. Con más de 100.000 asistentes, se le consideró la versión mexicana de Woodstock, reuniendo a las principales bandas de rock del momento en un ambiente de libertad y contracultura. Participaron grupos como Peace and Love, La División del Norte y El Ritual. Sin embargo, la controversia por su ambiente hippie y el supuesto consumo de drogas llevó al gobierno a prohibir festivales similares durante años. A pesar de ello, Avándaro sigue siendo un referente del movimiento juvenil y de la historia del rock en México, recordado como un momento irrepetible en la escena musical del país. Si llegaste a asistir a aquel histórico evento, por favor déjanos un comentario con tu testimonio, queremos leerte. Así terminamos este recorrido por los 17 recuerdos de los años 70 en la Ciudad de México, una década de cambios, crecimiento y momentos inolvidables que marcaron a toda una generación. Ahora cuéntanos, ¿qué te pareció este viaje en el tiempo? ¿Viviste esta época o te la han contado? ¿Hay algo que extrañes de aquellos años? Nos encantaría leer tus recuerdos en los comentarios.
Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con más personas que disfruten de la nostalgia y suscribirte al canal para seguir explorando juntos las décadas pasadas.